Ok. A ver. Bueno, este enunciado que tenemos acá, licenciado, le muestro porque, bueno, es relativamente el más, bueno, es el más largo, claro, en enunciado, sin embargo, el más corto en resoluciones del anexo 7 del impuesto sobre utilidades de las empresas. Bien, tenemos esta situación inicial donde una empresa manufacturera nos brinda este estado de resultados. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que nos pide la empresa? Nos pide que nosotros, bueno, calculemos la base imponible para el impuesto sobre las utilidades de las empresas para que después podamos, bueno, determinar cuál es el importe que bueno, va a alcanzar el IUE. Eso es lo que tiene, bueno, ese es el enunciado que tenemos acá. Una vez que nosotros hacemos una revisión detallada de este estado de resultados, acá tenemos algunos hallazgos u observaciones que ha señalado la Administración Tributaria, o mejor dicho, que hemos señalado nosotros durante la realización del trabajo. Aquí Ya. tenemos algunas cuestiones acerca de los ingresos. Como ustedes pueden ver acá en pantalla, acá tenemos todos los ingresos. Tenemos las ventas convencionales, los dividendos que recibimos de otras empresas, las ventas por exportaciones, los ingresos por venta de activos fijos, intereses percibidos. Claro, estos son los comerciales. Aquí están los ingresos financieros que vienen de intereses de cuentas que tiene, bueno, cuentas que tiene la empresa en entidades financieras. Y finalmente el ingreso por alquileres. Para ingresos, el Decreto Supremo 24051 y el apartado de la Ley 843 que nos habla de impuestos, no nos detalla demasiado sobre sobre bueno, sobre la distinción de imponibles y no imponibles. Pero basándonos en el principio de fuente, podemos determinar que todo aquello que provenga de fuente boliviana va a considerarse como un ingreso imponible. Aquello que no sea de fuente boliviana, entonces va a ser no imponible. Entonces, tal y como vemos aquí en el apartado de ingresos, tenemos unos alquileres que en el territorio nacional representan un 80% del total del ingreso registrado acá, mientras que el restante son de inmuebles ubicados en el extranjero. Por lo tanto, acá, por ejemplo, en alquileres separamos ese 80% como imponible y esos 20% restantes como no imponibles. Otro ejemplo que tenemos acá son los intereses financieros, ¿no? Que el 65% son de bancos o de entidades financieras que corresponden al territorio nacional, mientras que el resto viene de entidades financieras del extranjero. Por lo Ahí que igual, también, háblame licenciado. de exportación. ¿Por qué no deducible? ¿Por qué no imponible, diré, perdón? Muy bien, licenciado. Las ventas en exportación lo hemos determinado como un ingreso no imponible debido a que, bueno, existe una disposición de impuestos la cual nos dice que, bueno, toda aquella venta por exportación, ¿no? Si bien bueno, si bien representa un ingreso de fuente boliviana para el país, este viene a estar exento porque, bueno, toda exportación se encuentra exenta de los impuestos como ser el IVA, el IT y también el IUE. Esto en apoyo a lo que es la producción o la mano de obra nacional. Por eso aquí lo colocamos como no imponible, o bueno, como no parte del cálculo para el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Ya. Eso es imponible, por si acaso, ¿ya? De acuerdo Muy bien. a la norma, las exportaciones, si bien en el concepto pueden decir que es de fuente extranjera, pero lo que ha pasado es que se ha vendido productos que han sido transformados en territorio nacional. Entonces, bajo esa característica, eh, es imponible, ponlo como imponible. Muy bien, licenciado. En este momento lo colocamos acá. 1 millón imponible y de acá lo quitamos. Muy bien. Bueno, después tendríamos como último caso los dividendos de empresas. Bien, este está también en esta columna de no imponibles. Esto principalmente debido a al tema de la doble imposición tributaria. Estos dividendos de empresas, si nos hablan de dividendos, podemos suponer que se trata de una inversión en una sociedad anónima. Bien, ¿cuál es el detalle? Generalmente los dividendos se calculan una vez que estos ya han deducido el IVA en la empresa generadora, ¿no? Es decir, donde estamos invirtiendo. Entonces, como estos ingresos ya han pagado impuestos sobre las utilidades en su momento en la empresa madre, entonces nosotros aquí encontramos este tema de doble imposición tributaria, es decir, como ya pago el IVA
en aquella empresa, no podemos hacerlo, no podemos hacer que aquí también pague el IVA. Entonces, por ese tema de doble imposición, aquí lo colocamos como no imponibles. Eso Perfecto. respecto a las disposiciones que existen de ingresos, que no son muchas, ¿no? Principalmente se basa en el principio de fuente. Luego tenemos acá los gastos. Aquí en el costo de venta, por ejemplo, ese es un gasto deducible. No hay muchas observaciones que hacer al respecto porque lo único que se nos indica es que esté relacionado con la actividad productiva de la empresa. En este caso, la manufactura del producto principal de la empresa. Está. Bien, luego, ¿qué tenemos? Tenemos ya disposiciones o, bueno, temas específicos para cada partida. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, alquileres que pagamos por un local. Bien, 8.000 están documentados, mientras que el saldo no presenta respaldo documentario. Entre las condiciones básicas para que un gasto se considere deducible, también podemos bueno, señalar que tiene que ser de fuente boliviana. Lo primero. Lo segundo, tiene que estar relacionado con la actividad económica que realiza la empresa. Después tiene que estar debidamente documentado y finalmente tiene que ser necesario este gasto para que después se genere utilidad. Es decir, no podemos tener gastos que estemos corriéndolos en vano. Entonces, cumpliendo esas cuatro condiciones, podemos decir que un gasto es deducible si hablamos de condiciones básicas. Ya hay cuestiones específicas que se redactan en cada artículo. Acá, por ejemplo, en el artículo 10 del inciso A, Decreto Supremo 24051, nos habla acerca de los alquileres. Nos lo señala como algo deducible. Bien, sin embargo, bueno, en esta parte, para señalar una parte, o porque puede pasar esto, ¿no? Tenemos una porción deducible y otra no. Entonces, los 2.000 bolivianos que no están documentados pueden corresponder a una porción no deducible, porque no tiene el debido respaldo que nos indica el Decreto Supremo 24051. Bueno, después tenemos lo que son las patentes. Bien, las patentes, en este caso es una patente de fábrica, estos tienen que tener, bueno, también en todo caso debe tener alguna relación con lo que es la actividad de la empresa. En este caso, podemos observar que la patente, bueno, tiene una duración de 4 años, es decir, que se va a amortizar durante 4 años y que está suscrito según un contrato durante su adquisición. Esto también nos lo dispone el artículo 10, solamente que en lugar del inciso A tenemos que señalar el inciso B del Decreto Supremo 24051. Bien, después tenemos en esta parte gastos de investigación. ¿Qué pasa con los gastos de investigación? Bien, esto también nos hace una referencia a la NIC 36, pero si hablamos de impuestos, tenemos que irnos igual al artículo 10, inciso B, del decreto 24051. Ok, bueno, acá como pueden ver en el enunciado, esto corresponde a un proyecto académico de difusión local. Ahora, muy bien, estamos hablando de una empresa que se dedica a una actividad industrial. Uno diría, puede tener gastos de investigación. Sin embargo, esos gastos de investigación tal vez tendrían que estar dirigidos a lo que es la mejora de las actividades operativas de la empresa. Como ese no es el caso, estamos hablando de un proyecto académico de difusión local, entonces podemos ver que no guarda relación con la actividad principal de la empresa. Además de que se nos señala también que es el primer proyecto financiado por la entidad. Entonces, teniendo esas aclaraciones, podemos determinar fácilmente que los 10.000 en su totalidad son parte del no deducible. Ok, pasamos con los sueldos y salarios, y tenemos un caso interesante también. Los sueldos y salarios también por naturaleza, artículo 11, son determinados como algo deducible. Sin embargo, durante la revisión de hallazgos, evidenciamos que hay un empleado que radica en planillas, pero este no trabaja en la empresa, es decir, es un empleado fantasma. Bien, esto puede llegar a suceder en las empresas, estos empleados fantasmas. Entonces, con ellos, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, con ellos, bueno, sencillamente los tenemos que extraer de la planilla, ¿no? Entonces, acá tenemos una base, ¿no? Como hemos detectado este empleado fantasma, nos damos cuenta que su sueldo era de 1.000 bolivianos. Bien, como estaba en planilla, entonces nosotros podemos ver que esto repercute en los otros cálculos de la planilla salarial, es decir, en el aporte patronal, los aguinaldos pagados y las indemnizaciones pagadas. Como repercute en eso, entonces nosotros sobre la base de 1.000 tenemos que calcular patronales, aguinaldos e indemnizaciones que seguramente están cargados en la planilla de este empleado. Entonces, como el empleado no existe, esto lo ponemos como algo no deducible. Mientras que el saldo, ¿no?, del resto de los sueldos de la planilla salarial va a ser deducible, porque los empleados sí existen, sí tienen contratos,
y por lo tanto se encuentran trabajando en la empresa. Bien, ese era el caso relativamente más largo, implicaba 4 cuentas. Luego tenemos la gestión de las cobranzas, un poco de actividad de tesorería. 20% de estos gastos, es sobre rentas no grabadas y el restante sobre rentas grabadas. El artículo 12, el inciso A 24051, nos habla específicamente de este aspecto, ¿no? Todos aquellos gastos de cobranza que sean sobre rentas no grabadas van a ser parte de los gastos no deducibles. Mientras aquello que sea una renta gravada, ¿no? Por una cuestión antagónica, por lógica inversa, podemos ver que se trata de una renta gravada. Ok, bueno, aquí tenemos muchos más casos para detallar. Claro que tal vez nos tomaría una gran cantidad de tiempo, así que de aquí voy a saltar a los más importantes. Vamos acá con las multas tributarias. Bien, ¿qué pasa específicamente con las multas tributarias? Ok, esto se da por algunos incumplimientos a los deberes formales, como ya lo veíamos durante la base de la materia, ¿no? Ahí tenemos que calcular deuda tributaria, que implica el tributo omitido, la sanción y también lo que son los intereses y mantenimiento de valor de lo que implica ese tributo. Bien, como las multas tributarias van a representar una cuestión de no haber cumplido con los deberes en este caso, que tiene los deberes que tiene el contribuyente, entonces estos van a implicar un proceso de fiscalización. De acuerdo al artículo 14, Romano 1, párrafo 2, 24051, las multas tributarias o cualquier otra sanción por incumplimiento a los deberes formales se va a considerar un gasto del periodo, pero va a ser no deducible. Es decir, esto va a acrecentar lo que es nuestra base imponible para el cálculo del IUE. Bien, otra cuestión importante con respecto a esto, y nos vamos al IVA no acreditable. Bien, el IVA no acreditable puede ser determinado por el criterio de proporcionalidad, es decir, que hay una parte de un crédito fiscal que puede ser utilizable para la empresa, mientras que otra parte no. ¿Cuál va a ser la parte utilizable? Bueno, va a ser toda aquella que se considere que se relacione con la actividad principal de generación de utilidades. Mientras que aquella que no cumple con esa función con esa función, entonces va a ser un IVA no acreditable. Como ustedes saben, el IVA no acreditable, o también llamado no utilizable, va a ser registrado como un gasto durante el periodo. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Bien, como representa un gasto, sabemos que no me va a servir para deducir lo que es el IVA al final de cada mes. Sin embargo, ven ustedes, este artículo 14, párrafo 4, también Decreto Supremo 24051, nos indica que, bien, si bien ese IVA no es acreditable, puede considerarse deducible mientras se relacione con las actividades de la empresa. Si imaginamos que estamos en un banco y hablamos de un servicio de luz, entonces habrá una parte del IVA que lo vayamos a atribuir a los servicios financieros complementarios que brinda la entidad financiera. Como esos servicios financieros complementarios se encuentran ahí, no los voy a poder utilizar para deducir el IVA. Sin embargo, eso ve como un gasto en el periodo. Como no nos hemos visto beneficiados del IVA, entonces podemos considerarlo un gasto deducible mientras se relacione con las actividades normales de la empresa. En este caso, vean ustedes, aquí está el IVA no acreditable, fue determinado por el criterio de proporcionalidad, lo que les comentaba. Sin embargo, 250 bolivianos no poseen respaldo documentario. Podemos interpretar que estos 20.000 bolivianos que se han pagado, que tenemos como IVA no acreditables, se relacionan con las actividades de la empresa. Tal vez con las actividades complementarias, pero las actividades al final. Sin embargo, mientras no cumple una condición básica, que es la documentación de todos los egresos y todos los ingresos que tiene la empresa, o bueno, en todo caso aquí, todos los egresos que tiene la empresa, entonces la parte no documentada lo vamos a considerar como una parte no deducible, mientras que el resto va a ser una parte deducible. Bien, pasamos a otro punto importante de acá. Bueno, ya saltando todos los temas de aquí los gastos operativos y también estas cuentas que nos sirven para los ajustes, ¿no? Bien, hablamos del gasto, o mejor dicho, bueno, antes de hablar del gasto por impuesto a las utilidades, hablamos aquí de las donaciones y otras sesiones gratuitas. Bien, acerca de las donaciones, se nos especifica también en este apartado, aquí está, en el numeral 18, como ustedes lo pueden ver, artículo 18, inciso F, que las donaciones y otras sesiones gratuitas van a ser deducibles sí y solo sí
Esta donación se la realiza una entidad sin fines de lucro que se encuentre exenta del impuesto sobre la utilidad. Bien, mientras haga ese trámite la entidad sin fin de lucro, entonces va a ser deducible. Sin embargo, impuestos nos pone una limitante más. Y esa limitante nos dice que si de la base imponible que nosotros tenemos del impuesto, este gasto superara el 10%, vamos a ver aquí el 10%, que es 319,000, entonces va a ser como no deducible. Ok, aquí nosotros podemos notar que las donaciones son tan solo de 4,500. Todavía no supera este 10%, por lo tanto va a ser deducible. Cuando supere este 10%, entonces nosotros también lo podemos distribuir de esta forma, ¿no? La parte que alcance el límite del 10% va a ser deducible, mientras que el excedente puede calificarse como algo no deducible. Muy bien. Otra cuestión importante es con los activos fijos. Y el último punto antes, o bueno, el penúltimo punto antes de hablar del IVE gasto. En lo que se trata de la depreciación de activos fijos. También esto nos lo dice el artículo 22 del Decreto Supremo 24051. Los gastos por depreciación de bienes de uso o activos fijos van a ser deducibles mientras estos cumplan con el anexo que contiene este mismo artículo, ¿no? Mientras se haga la depreciación en la función que tiene todo ese artículo, ¿no? Sobre lo que viene siendo terreno, bueno, perdón, edificios, muebles y enseres, vehículos y equipos de computación y demás artículos, ¿no? Mientras cumplamos con esos parámetros, es deducible. También se nos aclara que las depreciaciones que provengan de bienes revaluados van a ser considerados como un gasto no deducible. Y aquí precisamente tenemos la condición. Bien, el resto corresponde a la depreciación de bienes revaluados. Ok, entonces como ya tenemos este importe, podemos separarlo aquí, ¿no? La parte que va a ser, la parte que corresponde a depreciación de activos fijos por bienes revaluados va a ser lo que corresponde al no deducible, mientras que el restante al deducible. Bien, tenemos otro caso interesante con lo que son los daños por incendios, o en este caso los daños u otros que sufra la empresa. Como podrán ver en esta parte lo hemos puesto como un gasto. Esto significa que no existía cobertura de seguro. ¿Qué es lo que nos dice el Servicio de Impuestos Nacionales también acá? En el artículo 23 del Decreto Supremo 24051. Si estos daños son informados durante los primeros 15 días después de ocurrido el hecho, entonces van a ser considerados como un gasto deducible. Si no son informados en el límite de este plazo, entonces es no deducible. Como ustedes pueden ver acá en el ejemplo, tras 10 días se informó a la autoridad tributaria de que una parte de estos daños ha sido informada. Sin embargo, la parte restante de estos daños, es decir, acá 275,724, era la parte que no se ha informado dentro del plazo establecido de impuestos. Esto se hizo 20 días después. Ahora sí pasamos con la parte de lo que es el... ahora sí. Ahora sí pasamos con la parte que es el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Bien, ¿qué es lo que sucede acá? Es un caso también interesante. Bien, nosotros aquí tenemos el impuesto determinado, ¿no? Acá tenemos el resultado de la gestión, ¿no? Para calcular la base imponible, nosotros tenemos que restarle los ingresos no imponibles, sumarle los gastos no deducibles y finalmente tenemos que restarle las pérdidas de gestiones anteriores, siempre y cuando éstas no se vengan arrastrando por un tiempo mayor a 3 años. Acá, como pueden ver, las pérdidas que se tienen tan solo corresponden al periodo anterior. Esto cumple con el artículo 48. Entonces, como todavía está dentro del rango de esos 3 años, aquí hablamos de la traslación de pérdidas. Esto disminuye la base imponible. La base imponible aquí es 3,191,654,45. Bien, si de esto sacamos el 25%, tenemos 797,913 bolivianos con 61 centavos. Bien, también nos habla la PAC 41, que el gasto por impuesto sobre la utilidad debe contabilizarse como un gasto del periodo. En esta situación, ¿qué hacemos? Entonces nosotros diríamos, como lo voy a contabilizar como un gasto de periodo y con el tratamiento de la PAC 41, tendré que registrar un IVE como gasto contra un IVE por pagar como pasivo. Así arrastro la obligación para el siguiente periodo fiscal, ¿no? Para que podamos realizar el pago correspondiente. Muy bien, entonces, ¿qué debo hacer yo? Tengo que tomar este importe del IVE que hemos calculado. Lo copiamos acá.
Ok, nosotros diríamos, excelente, ya lo hemos copiado. Sin embargo, como ustedes ven, si lo mantengo acá, ahora cambia el IUE. Entonces ahí tenemos un problema. Bien, entonces, en todo caso, también aquí se prevé una situación que también nos plantea la administración tributaria. Es acerca de la contabilización del impuesto sobre las utilidades que va a atribuirle al gasto. Y esa cuestión nos dice principalmente que que el gasto que corresponde al impuesto sobre utilidades de las empresas, nosotros lo tenemos que considerar como un gasto no deducible. Es decir, estos 797.000, que era el IVA que he determinado al inicio, lo tengo que trasladar acá como un gasto no deducible para no afectar lo que es nuestra base imponible y por lo tanto el IVA que estamos registrando acá. Y ahí lo tenemos, ¿no? 797.000 como una parte del gasto no deducible. Y como ustedes pueden ver acá, el IVA que he calculado coincide con el IVA gasto que tengo aquí plasmado en en mi estado de resultados. Y eso es todo respecto al enunciado del anexo 7. Acá tenemos también la solución bueno, en PDF para que sea fácil de imprimir. Y aquí tenemos el enunciado en Excel para que el cálculo también sea rápido. Bien, eso es todo respecto al anexo 7. Ahora pasamos al anexo 1, ¿no? El que tal vez con el que deberíamos haber iniciado. Ok, aquí tenemos el anexo 1. Ojo, no es la misma empresa. Aquí hablábamos de una empresa industrial, ¿no? Bien, aquí vamos a hablar en el anexo 1 sobre una empresa que se dedica a la comercialización de línea blanca. Bien, a ver, listo, acá lo tenemos. Asientos contables. Bien, primero tenemos acá una venta de 24 televisores a un precio unitario de 3.500 bolivianos según factura. Y aquí tenemos también un dato de la UFB. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero registramos la venta. Lo convencional, ¿no? Efectivo, ventas, débito fiscal, contra los ítems correspondientes a cada lado. Una parte al gasto y otra parte al pasivo. ¿Esto cómo lo tenemos que registrar en el anexo tributario? Muy bien. Acá, mucho ojo, acá no señalamos la UFB en vano. Aquí tenemos la UFB de la fecha, en este caso del mes de enero. Como también tenemos la UFB de diciembre, entonces nosotros vamos a ir aplicando un ajuste por inflación a los ingresos. En este caso, ventas, vean ustedes, bueno, como hablamos de una cuestión de ajuste integral, entonces las ventas van a considerarse como una parte ajustable, porque representa las partidas no monetarias. Bien, ahí tenemos las UFBs y después de hacer el ajuste debido de los ingresos, ahí tenemos un ingreso, perdón, un incremento en las ventas de 708,63. Para el anexo 1, tenemos que expresar en el mes 1 en la columna A el total de ingresos de los estados financieros ajustados por inflación. Aquí tenemos 73.788. Muy bien. Esto viene de la suma de estos dos importes, ¿no? La venta original más el incremento por inflación. Bien, ¿qué me pide la columna B? Más bien que yo separe el ajuste por inflación, es decir, 708,63. Cuando lleguemos a esta columna de los ingresos grabados o facturados, nosotros vamos a notar que aquí se ha hecho una serie de deducciones. Acá solo se puede ver que 73.000 le hemos restado 708. Y eso nos daba nos daba para originar el importe neto original de la venta, es decir, 73.080. Lo mismo que tenemos en nuestro registro contable. Una vez que tenemos el ingreso grabado, que está en una base neta, tenemos que calcular el importe bruto. Entonces, este importe, 73.080, lo divido entre 0,87. Y así puedo obtener mi 100%, en este caso 84.000. Efectivamente, lo que me han terminado pagando. Bien, aquí tengo mi total de ingresos grabados, ¿no? Aquí no tenemos un detalle sobre facturas, o bueno, devengos de periodos anteriores o incluso devengos de periodos posteriores. Y aquí tengo un total de ingresos de 84.000. Bien, ¿qué es lo que me dice la declaración del formulario 200? Acá tengo un ingreso declarado de 84.000. Entonces, para las diferencias me piden que reste las columnas, en este caso, ¿no? La columna P va a ser N menos, bueno, esta sería la columna O y esta sería la columna P. Por lo tanto, esta es la columna Q. Entonces, nuestra fórmula sería Q va a ser igual a N menos O, ¿sí? N menos O, y esto a la vez menos P. Y ahí tenemos las diferencias. En este caso, la diferencia es cero.
Bien, para la transacción 2 nosotros tenemos que la compra de un vehículo. Bien, ¿qué pasa con la compra de un vehículo? Como ustedes pueden ver en el enunciado, este se hace bajo condiciones normales. Únicamente se me da una instrucción de actualizar y depreciar el vehículo. No tengo ningún descuento especial por la compra del vehículo y tampoco estamos hablando de un pago o una cuenta por cobrar, ¿no? Estamos pagando todo en efectivo. Entonces el asiento va a ser el convencional. Vehículo crédito fiscal contra efectivo. Bien, aquí hago la actualización correspondiente que también me hace mención el ejercicio. Sin embargo, ¿cómo expreso esto en el anexo 1? Como ustedes notarán, en lo que corresponde a la compra de vehículos, no va a venir plasmado dentro de lo que es el anexo, porque el anexo únicamente me pide información sobre la determinación de débito fiscal. La compra de un vehículo me genera IVA, pero me lo genera en forma de crédito fiscal. Entonces, para registrar el crédito fiscal tendría que hacer uso más bien del anexo 2. En todo caso, lo que no estamos tratando en este ejercicio. Bien, ¿qué pasa en el mes de marzo? Aquí tenemos otra otra intervención del débito fiscal. Tenemos una venta de 12 refrigeradores a un precio unitario de 5.000 según factura 124. La venta es efectuada en efectivo. En la misma fecha, por motivos de desperfectos, el cliente devuelve 5 refrigeradores de la marca LG de la factura 124. El mismo día que hacemos la venta, también hacemos la devolución. Aquí tenemos el registro por la venta, lo que ocurre este día. Tenemos un débito fiscal de 7.800. Sin embargo, como hacemos una devolución, ¿no?, de 5 refrigeradores, entonces tenemos que calcular el importe bruto de esos refrigeradores. En este caso, 5 refrigeradores por 5.000 bolivianos. Ahí tenemos 25.000 bolivianos. ¿Qué parte lo vamos a atribuir a la devolución sobre venta? Únicamente el importe neto. Y el 13% lo vamos a mandar a crédito fiscal. Existen algunas personas que esto lo mandan a débito fiscal y es perfectamente aceptable. Mandándolo a crédito fiscal, entonces también facilito la compensación de IVAs al final de cada mes. Como esto ocurre, un caso de devolución, y ojo, aquí tenemos la venta, ¿sí? Aquí tenemos la venta de 3.93. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Registramos el importe con inflación. Le restamos el ajuste por inflación. Como en este caso hubo una devolución de mercaderías, nosotros aquí estamos restando ese importe que alcanza a la devolución. Como ustedes pueden notar, únicamente estoy atribuyendo el importe neto, no el bruto. El importe neto es de 21.750. Esto después de las operaciones, ¿no? Es decir, total ingresos, restarle ajuste por inflación y también las devoluciones, me da un ingreso grabado facturado de 30.450. Si esto le calculo la venta al 100%, es decir, la venta bruta, tenemos 35.000 bolivianos. Estos 35.000 bolivianos lo mandamos al total de ingresos grabados. Bien, según la declaración de este periodo, del periodo de marzo, tengo 35.000 declarados en mi formulario 200. Y ahí lo tenemos. Diferencia cero. Bien, pasamos a otro caso. Esto es en el mes de abril. Aquí tenemos también la compra de unos bienes muebles, en este caso unos estantes, para la exposición de televisores, por un importe de 10.000 bolivianos según factura, donde nos otorgan descuento del 5%. Bien, si en todo caso, como hemos indicado, si bien en esta parte no vamos a hacer ingresar todo lo que corresponde todo lo que corresponde a las compras, tenemos que tomar en cuenta que la parte del débito fiscal sí tiene que ir registrada en el anexo 1. En este caso, como es una compra, ¿qué intervendrá para el débito fiscal? Y es exactamente lo que va a intervenir aquí es la parte del descuento. Si por la compra voy a tener un cálculo de crédito fiscal, por el descuento tendría que estar generando una parte del débito fiscal. Bien, esa parte, ¿a qué asciende? Como ustedes saben, el descuento es del 5%. Este 5% que tenemos acá lo vamos a calcular sobre el importe bruto de los 10.000. Si calculamos ese 5%, seguramente nos va a dar 500 bolivianos, ¿no? Es más, podemos calcular acá, de 10.000, queremos el 5%. Ahí tenemos los 500. Sin embargo, no voy a precisamente atribuir al descuento en compras el importe bruto. Acá solamente tengo que atribuir el neto, es decir, 87, los 435. Los 65 bolivianos restantes lo atribuimos al débito fiscal.
Como esto ocurre en este momento, bueno, en el periodo de abril, tenemos que registrar esas devoluciones efectuadas y descuentos obtenidos en compras. Y aquí tenemos los 435 por los descuentos. Después de hacer todas las sumas y las deducciones, podemos tener aquí una columna de ingreso grabado. No es precisamente un ingreso, pero es un hecho que nos genera débito fiscal. Entonces, calculándolo por el importe bruto, tenemos 500. Y de acuerdo a lo que nos dice el total de ingresos grabados, tenemos 500. No representa precisamente un ingreso, sino un ahorro. Eso representan los descuentos en compras. Entonces, en este momento debo compararlo con lo que es mi declaración del formulario 200. Y para abril tengo una declaración de 500 bolivianos. Lo mismo que determinado en el anexo 1 y tengo una diferencia de cero. Muy bien. Vámonos con otro de los rubros. Después del descuento. Tenemos línea blanca, esta es una venta de exportación, ¿no? Lo realizamos al país del Perú, ¿no? Se venden 12 microondas de marca nacional a un precio de 1.200 bolivianos. Bien, las ventas por exportaciones, como les comentaba en el IWE, claro, bueno, es de fuente boliviana, por supuesto, para el anexo 7. Sin embargo, para aquí, para el anexo 1, tenemos que recordar que las ventas por importación están libres de IT y de IVA. Entonces, siendo ese el caso, y ojo, no nos están pagando todavía la venta, tenemos que registrarlo de esta forma. Cuentas por cobrar sobre ingresos sobre ventas exportación. Ahí tenemos los 14.400. Claro que esto lo ajustamos por inflación para que tengamos también el registro completo en el anexo 1. Bien, ¿cómo se trata una exportación? Estamos en el mes de mayo. Tenemos aquí el importe del total de ingresos según estados financieros. Es 14.447. Claro, sumando 14.400 más el ajuste por inflación. Ok, esto pasa. 47.93 es la parte del incremento. Vamos a restar esto y vamos a restar esto y vamos a tener el importe original, ¿no? Los 14.400. Como este se trata de una venta de exportación, lo acomodamos en esta columna, la 1009, que nos habla acerca de las exportaciones. Y ponemos acá 14.400. Ustedes notarán como ingreso grabado o facturado, perdón, nos va a dar esto un importe de cero. ¿Por qué? Porque estos 14.447 le resto el ajuste por inflación. Y posteriormente le tengo que restar las exportaciones, o perdón, el ingreso por exportación que tengo acá. Después de haber hecho esa resta, tengo aquí un importe de cero. Entonces, para este mes no va a haber ingreso facturado. Como no hay ingreso facturado, tampoco tendría que tener una venta al 100%, ¿no? Ya que esto me ha dado cero. Bien, eso significa que tengo un total de ingreso grabado de cero. En la declaración jurada tendría que haber marcado que también tenemos una declaración de cero. Y podemos ver que en mayo y en junio tenemos declaraciones de cero. Lo que corresponde a mayo es cero, entonces no hay diferencias. Muy bien, pasamos al mes de junio. Bien, aquí sucede una cuestión un tanto extraña. Esto va a ser de especial observación si quieren calcular el IUE. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Esta empresa que se dedica a la venta de línea blanca, ahora decide hacer algo no convencional, es decir, incursionar en la actividad de los libros. Ahora quiere vender también libros o quiere una línea de negocio que se dedique a la venta de libros. Bien, entonces esta línea de negocio hace que, bueno, adquiera libros y la empresa termina vendiendo 2 libros por bolivianos 800. Bien, aquí nuestro acento va a ser similar a la exportación, ¿no? Efectivo contra venta de libros. Ahora se preguntarán tal vez por qué lo registramos de esta manera. Aquí en Bolivia tenemos una ley particular si no me equivoco, es la ley Oscar Alfaro, que habla del fomento a la lectura, donde si bien estas actividades también van a ser bueno, van a generar un ingreso de fuente boliviana y va a tener todas las condiciones que cumplan, ¿no? con el resto de la actividad económica de una entidad, sea una actividad convencional o no. Bueno, esta ley de fomento de la lectura también lo pone como exento, ¿no? Es decir, que estos ingresos están exentos del débito, pero exentos del IVA, ¿no? Exentos del pago del impuesto. También lo estarían del IT. Bien, como eso ocurre, tenemos aquí la venta de 2 libros por 800 bolivianos. Ok, esto también lo ajustamos por inflación, ¿no? Y tenemos aquí el ingreso de 803,11. ¿Cómo registramos en el anexo 1? Similar a la exportación, pero tal vez no tanto. Lo único que cambian son las columnas. Aquí tengo el ingreso ajustado por inflación. Aquí tengo lo que voy a deducir del ajuste por inflación, que es 3,11.
Acá tengo una columna de ventas grabadas a tasa cero. Esas ventas grabadas a tasa cero, bueno, dentro de esta definición entra perfectamente la venta de libros. No tan convencional, pero una deducción al final. Y aquí ocurre lo mismo que ocurría en el caso de exportación. Tengo un ingreso grabado de cero. Por lo tanto, venta neta de cero y un ingreso grabado de cero. Como he declarado en junio que, perdón, hemos declarado, sí, en junio, que teníamos bueno, en el formulario 200 un ingreso declarado de cero, entonces no vamos a tener diferencias en esta parte. Bien, ya hemos visto muchos casos con diferencias, o bueno, sin diferencias, ¿no? Acá. Ahora vamos a ver un caso con diferencias, que tiene que ver precisamente con el numeral 7 o la transacción 7. ¿Qué nos dice acá? Se realiza la venta de un vehículo cuyo valor de origen a la fecha del 1 de marzo del 2021 era de 697.880. Ustedes deben recordar el vehículo que hemos comprado acá. Este, claro, una vez que hemos actualizado su valor, tiene este importe, 697.880. Y también al momento tiene una depreciación acumulada de 23.262. ¿Qué pasa con este vehículo? Lo vamos a vender. Esa es la decisión que tomó esta empresa. Bien, ¿y cómo hacemos la venta de este vehículo? Bien, como ustedes saben, lo primero que debemos hacer es ajustar el valor del vehículo y de la depreciación correspondiente. Si esto lo hemos trasladado al mes de febrero, o en todo caso al 1 de marzo, entonces esto lo tengo que trasladar a la fecha. Estamos en el mes de julio, entonces los valores que tengo en marzo o a finales de febrero, cualquiera de los dos casos, tengo que trasladarlo a la fecha que se está realizando esta transacción. Entonces ajusto este importe, ¿no? Los 697.000 y la depreciación. Una vez que ajustamos, aquí tenemos el incremento debidamente registrado, 3.279 y 109. La diferencia va a ir al AITB. Bien, ¿cómo determinamos la parte o bueno, cómo vamos a determinar lo que es los impuestos en esta venta de bienes de uso? Bien, primero tenemos que tomar el valor actualizado del bien, en este caso 701.000, ¿no? Después de actualizar estos 697, y debo restarle la depreciación acumulada al momento de 26.433. Bien, una vez que nosotros hagamos esto, tenemos que hallar el valor en libros o valor residual, que es la resta de valor en bienes, perdón, valor del bien actualizado contra la depreciación acumulada actualizada. Ahí tengo 674.000. Tengo otro dato más aquí en la venta de este bien de uso. Y el dato es que lo voy a vender por 800.000 bolivianos. Bien, aquí tengo el valor de venta de 800.000. Si resto el valor de venta menos el valor en libros, ahí tengo un importe o un excedente de 125.273,13 centavos. ¿Qué va a representar este excedente? Este excedente representa el ingreso por la venta de bienes de uso o de activos fijos. ¿Cómo debo realizar mi registro? Voy a poner en efectivo los 800.000 bolivianos que estamos recibiendo. Ahora, ¿de dónde calculo el IT? El IT tengo que calcularlo del 100% de la transacción, es decir, de los 800.000 bolivianos, es decir, del total facturado. Muy bien. Como ustedes también podrán observar, como este bien de uso ya no va a ser parte de los registros de la empresa, entonces tengo que dar de baja vehículos con la depreciación correspondiente. Muy bien. Ahora aquí viene el registro del ingreso por la venta de activos fijos. ¿Qué debo calcular para el ingreso? Solo de estos 125.000 debo tomar únicamente el 87%, lo que asciende a 108.987 bolivianos con 63 centavos. Bien, el débito fiscal, ¿de dónde lo saco? Uno diría que tiene que ser por el total de la transacción. Sin embargo, específicamente para la venta de bienes de uso, tengo que extraer el IVA únicamente del ingreso por la venta de bienes de uso, es decir, únicamente de esa parte del excedente. Y ahí tengo los 16.285. Muy bien. El IT, como lo hemos registrado sobre la base del 100% de la transacción, es decir, 800.000, lo debo registrar acá también. Bien, actualizamos también este ingreso. Este ingreso es sobre venta de activos fijos. Muy bien. ¿Cómo vamos a registrar este? Y les decía, este es un caso tal vez un tanto largo, pero que tiene una diferencia particular. Ok, lo registramos de la siguiente manera. Estamos en el mes de julio, en todo caso, el mes 7. ¿Cómo es que vamos a registrar este ingreso? Bien,
Tenemos aquí un total de ingresos sobre los estados, según los estados financieros. Acá debemos sumar, en todo caso, ¿dónde estamos? Aquí está. Ingreso por venta de activos fijos más el incremento por ajuste por inflación, es decir, los 109.000. Acá debemos restarle esta parte que corresponde al ajuste por inflación. Ok, hasta ahí estamos llegando bien. Ahora vean ustedes. Aquí tengo que registrar la venta de activo fijo. Tengo que evidenciar si este ingreso corresponde a la venta de un activo fijo. Bien, en todo caso, aquí tiene que venir una resta y tengo como ingreso grabado o facturado un importe de cero. Ah, perdón, estamos mal. A ver, era sin esto. Ah, ahora sí. Tenemos los 108.000 como venta del activo fijo. No corresponde precisamente a un ingreso operativo. Este tal vez correspondería a los 8 ingresos. Como lo tengo registrado en esta parte, entonces voy a calcular el importe bruto, ¿no?, del ingreso, los 125.000. Una vez que tengo este importe bruto, lo vamos a comparar con lo que tengo en el ingreso declarado según el formulario 200. En el formulario 200 podemos ver nosotros que para el mes de julio tengo registrado 125.273. Y aquí pueden ver que la diferencia son de 13 centavos. Como ustedes saben, en los formularios de declaraciones juradas, nosotros no debemos registrar los centavos, tenemos que redondear todos los montos. Bien, entonces aquí nos podemos encontrar con estas diferencias que son menores. Como nos encontramos con esta diferencia, ¿qué es lo que debemos hacer? Nos vamos a esta aclaración de los conceptos, ¿no? Aquí está incluso entre paréntesis el 3. En estos conceptos tengo que ir detallando de dónde provienen las diferencias. Como esta es la única diferencia en este ejercicio, tengo que colocar la famosa diferencia por redondeo. La diferencia por redondeo es explicable, ¿no? Solamente se trata de algún criterio adoptado al momento del registro. Como los formularios de declaración jurada no contienen centavos, entonces lo más normal o lo convencional es que ustedes tengan diferencias por redondeo, que generalmente van a representar importes no materiales. Y aquí tenemos los 13 centavos. Si la diferencia fuera mayor, entonces, si la diferencia fuera ya un importe material, pongan ustedes que 100.000 bolivianos o 20.000 bolivianos, al menos para el caso de este ejercicio, ya sería una observación plausible para lo que viene siendo lo que es un proceso de fiscalización. Continuamos con la última transacción. La última transacción implica un contrato. En este caso, bueno, como la empresa también tiene como no solo se dedica a la línea blanca, sino que también tiene un sector dedicado al transporte, va a suscribir un contrato con otra empresa para el transporte. Ahí vemos el caso que ya hemos visto que durante los primeros meses después de que hemos terminado las vacaciones. Bien, esto era la comparación de la política de reconocimiento de ingreso con los pagos realizados. Bien, entonces, ¿cómo tenemos que ir reconociendo todos estos importes, los que corresponden al débito fiscal en el anexo? Bien, como ustedes pueden ver, ya conocemos a detalle cómo tenemos que diferenciar la política de reconocimiento de ingresos, los pagos con el nacimiento del hecho imponible. Entonces, todo lo que debemos hacer es indagar, o mejor dicho, fijarnos en qué parte vamos a incluir el cálculo del débito fiscal. O en todo caso, yo les diría que tenemos que identificar en qué parte estamos identificando los ingresos por servicios. Lo principal es identificar la política de reconocimiento de ingresos de la mano con lo que es el débito fiscal. Bien, acá lo tenemos. Para empezar en el mes 9. ¿Por qué el mes 9? Porque en el mes 9, en septiembre, si bien tengo un reconocimiento del débito fiscal, podemos observar que aquí tengo un reconocimiento del ingreso. En este caso, 30% del ingreso lo reconocemos en septiembre, por los 104.400. Aquí cuando le sumamos el ajuste por inflación, tenemos 104.442,51. Le restamos el ajuste por inflación. Y aquí me quedan los 104.400 originales. Saco la venta al 100% y tengo los 120.000. Después de eso me fijo mi declaración jurada del mes de septiembre. Y también tengo los 120.000 y no hay diferencias. Luego, ¿qué hacemos? Nos trasladamos al siguiente mes del reconocimiento del ingreso. En este caso, noviembre. Acá está noviembre. ¿Qué hacemos en noviembre? Tenemos otro reconocimiento del ingreso. Ok, aquí tenemos los 104.400. Bien, ¿qué vamos a hacer en esos 104.400? Nuevamente los registro con el debido ajuste por inflación.
Ustedes notarán que aquí tengo un importe que está marcado en rojo. ¿Por qué estará marcado en rojo? Como este ejercicio lo hemos ubicado nosotros en el 2020, perdón, aquí un error de typeo con 2021, entonces ustedes deben recordar la famosa baja, o bueno, en todo caso, el famoso descenso de la UFB. Bien, nos decían normas contables generalmente aceptadas que suspendamos el ajuste por inflación. Sin embargo, no era lo mismo que nos decía impuestos. Como impuestos no nos decía lo mismo, entonces podemos interpretar que teníamos que seguir con el ajuste por inflación. ¿Qué hacemos acá? Tenemos 56,19. Esto ya no es un incremento, esto ya es un decremento en lo que es el ingreso. Un decremento por inflación, si quieren, llamémosle deflación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí cambia un poco la regla. Como antes le restaba el ajuste por inflación, pues ahora le tengo que sumar para llegar al importe original, es decir, los 104,400. Nuevamente llegamos al importe bruto y finalmente al ingreso declarado. En este caso, los 120,000 en noviembre. Finalmente en diciembre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente tenemos aquí el reconocimiento del ingreso de 139,200. Muy bien, como tenemos ese ingreso, nosotros podríamos ajustarlo por inflación. Sin embargo, esto se realiza en diciembre, así que no hay necesidad de aquello. Entonces, reconocemos los 139,200 normal y como esta transacción se realiza en el mes de cierre, entonces no hay por qué reconocerle ajuste por inflación. Después de hacer todas las deducciones, nuevamente calculamos las ventas netas al 100% para que al final lo comparemos con los ingresos declarados en el formulario 200. En este caso, bueno, aquí está igual mal transcrito, aquí son los 160,000. Ok, y ahí tenemos una diferencia de cero. Bien, y esos son los casos que tenemos sobre el anexo 1 y el anexo 7 acerca de lo, bueno, del llenado de los anexos en todo caso. Bien, bien, Walter. Yo creo que ha sido una explicación muy completa. Solamente a eso tengo que decir, han visto ustedes, no es complejo una vez que uno se sitúa. Ahí lo único que les tengo que decir, digamos, como recordatorios, ¿no ve? La anterior clase hemos hecho, creo que 3 fórmulas para determinar el IUE, sobre las cuales se ha regido Walter y su equipo, ¿no? Ahora, lo que les tengo que decir es lo siguiente, que cuando veamos ingresos no imponibles para el IUE, por ejemplo, para el IUE, nosotros sabemos que si yo tengo un ingreso no imponible, me ha generado también o es producto de que pueda tener gastos relacionados con ese ingreso no imponible. ¿Lo veo? Me explico. Ahí teníamos intereses del exterior, por ejemplo, lo que Walter ha establecido y les he explicado en la anterior clase. Entonces, si yo tengo ingresos por un DPF en el exterior, intereses que estoy ganando y los estoy poniendo no imponibles, en ese momento tengo que pensar y tengo que decir, a ver, ¿ha habido gastos relacionados para la obtención, para el depósito? Mínimo. El gerente ha viajado para abrir la cuenta. ¿Quién ha viajado para abrir la cuenta? ¿Cómo se ha transferido el dinero? ¿Por qué? Porque voy a ir a buscar esos gastos. ¿No ve? Entonces puede ser el gerente ha viajado, sí, pero no solamente ha ido a eso, ha ido a otras cosas. Entonces, una proporción, les vamos a decir, hay que sacar. ¿Por qué? Porque tiene que estar en relación. Ingreso grabado, gasto deducible. Ingreso no grabado, gasto no deducible. ¿Por qué? Porque estoy buscando el aparejamiento. Eso se llama el principio de aparejamiento. ¿No ve? Eso es importante establecer, ese principio de aparejamiento. Y el segundo aspecto que ha tocado ahí adecuadamente el grupo de Walter es de que cuando yo veo la incidencia de un gasto que es no deducible, o sea, un gasto no deducible como me ha puesto ahí, sueldos, digamos, ya, que no han estado en la planilla tributaria. Entonces yo tengo que buscar también los colaterales. ¿Qué quiere decir los colaterales? Como ellos han buscado aportes, si se ha aportado, no se ha aportado, todo lo que se haya gastado para esa persona. No sé, tal vez le han dado refrigerios, le han dado gastos, etcétera.
Entonces, muchas veces en las empresas simplemente es consultar y hay que decirles, a ver, ¿ustedes han hecho esto? Sí, hemos hecho. Ah, muéstrame qué se le ha pagado a esta persona. Ah, se le ha pagado esto. Entonces, todo eso lo sacamos como no deducible, ¿no? Es buscar esos criterios y nunca poner, digamos, trabas a la relación que que van a tener ustedes o que podrían tener ustedes con el cliente, ¿no? Si el cliente les ayuda, mucho mejor. Si ustedes hacen un detalle de los gastos no deducibles, mejor. Eso se llama un barrido, como ha establecido. Lo mismo que ha hecho en las empresas hacemos. Ingresamos, vemos el estado de resultados, gasto por gasto, los vamos abriendo hasta satisfacernos nosotros de que obviamente esas transacciones son las que corresponden. Muy bien, jóvenes. ¿Alguien más quiere aportar algo de lo que ha explicado Walter? ¿Tiene algún otro ejercicio con alguna otra perspectiva, etcétera? Hacer una Jóvenes, consulta. dígame, Marco. Con respecto al anexo 1, en la parte de devoluciones en ventas, ¿no nos podría explicar cómo afecta al anexo 1? Porque he visto que cuando se registran ahí tenemos diferencias. A ver, ¿puedes volver, Walter, a tu ejercicio para que sobre eso le expliquemos? Claro que sí. Antes abrir el documento otra vez, licenciado. Ok, aquí está. Devoluciones sobre ventas. Esto era el asiento. Acá está, el 3. Muy bien, ese es el licenciado. Ya, ¿qué dice? Impuesto a las transacciones. ¿Cuál es la transacción 3? Sí, licenciado. Ya, ¿qué hemos hecho ahí? Has vendido, has registrado el impuesto correspondiente en marzo, venta, débito fiscal ya. El primer asiento, que si estás viendo el primer asiento desde la línea 38 hasta la línea 44, es un asiento de venta normal que ha sido realizado en marzo. Ahí no hay problema. Ahora vamos a ver. Dice, en el mes de marzo, la empresa Línea Blanca, o sea, realizó la venta de 12 refrigeradores marca LG por el precio unitario de bolivianos 5,000, ¿no? Según factura 124. La venta es efectuada en efectivo, dice, en la misma fecha, por motivos de desperfectos, el cliente devuelve a la empresa 5 refrigeradores de la marca LG. Ya. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Hay caminos, ¿no? Un contador tiene que darse caminos. ¿Por qué? Porque fíjense que nos dice ahí el enunciado en la misma fecha, o sea, el mismo día. Tengo opciones, eliminar el asiento y solamente facturar lo que corresponda, sería una opción, ¿no ve? Dar la vuelta todo lo que corresponda. Pero en este caso no va a establecerse eso y mejor dicen para obviamente respaldar las características, tengo que ver todo el CARDEX, el nuevo ingreso de los productos, la devolución, cartas, todo lo que hemos hablado que tiene que documentarse, pero todo eso va a terminar con obviamente el ingreso, ¿no? Vamos a establecer en el ingreso. Y uno hace una prueba sencilla, fíjense, dice, ¿a cuánto costaba 5,000? ¿No ve? 5,000 cada refrigerador. ¿Cuántos refrigeradores han vendido? Ha vendido 12. Son 60,000, pero eso por el 87% son 52,200. Eso es lo que ha vendido. ¿No ve? Ahí están los 52,200. Entonces yo me tengo que acomodar a la contabilidad que ha hecho la empresa y digo, ¿cuánto les ha devuelto? Como es el mismo día, le han devuelto 5 refrigeradores por los mismos 5,000 que costaba, entonces tengo 25,000, pero eso por el 87% tengo 21,750. Aquí están los 27,600. Entonces, si ustedes ven,
Aquí tengo ingreso 52,000, como hubiera salido todo. Pero aquí tengo devoluciones sobre ventas, que es un gasto de 21,750. El neto, ¿cómo ve? 52,200 menos 21,750 me da 30,450, ¿no? 30,450. ¿Y eso cómo lo obtengo? Por otro lado, puedo hacer la auditoría, por todo lado tiene que cuadrar, ¿no ve? Entonces digo 30,450 es el neto entre los dos. No sé si me lo puedes anotar por ahí, Walter. Sí, sí, Algunas de esas casillitas vacías ahí, 30,400. Es el neto, ¿no ve? Es el neto. Eso es lo que he determinado. Estoy haciendo auditoría a la contabilidad de Walter. Entonces, ¿qué digo? Por el otro lado digo, ha vendido 12 menos 5, 12 menos 5 son 7, por 5,000 son 35,000, por el 87% son 30,450. Entonces me da lo mismo. Fíjense, en neto me da lo mismo lo que hubiera hecho. Ya estoy analizando, revisando todo lo que corresponde. Ahora, perfecto, ahora volvemos al asiento. Creo que nos falta algo. Ya. Crédito fiscal. El crédito fiscal es la misma lógica. Ahorita hemos establecido la vinculación ingreso-gasto. El débito fiscal es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, como ya he hecho la parte del ingreso, voy a decir, ¿a cuántos ha vendido al final? Al final ha vendido 7 por 5,000, ¿no ve? 7 por 5,000 son 35,000. Por el 13% ha vendido 4,550. Eso es lo que me tiene que dar en el neto, entre el débito fiscal y el crédito fiscal. Entonces, ahí anótamelo de nuevo, 4,550. 4,550. Entonces, hago los 7,800 que ha sacado inicialmente, menos los 3,250, me da los 4,550. Entonces, el débito crédito me ha generado un débito de 4,550. Listo, está bien. Esas dos. Y por último, tengo que devolverle la plata, ¿no ve? Entonces, como son 5 por 5,000, que le tengo que deber son 25,000 y eso me va a cuadrar. Listo. Ya está este asiento. ¿Qué le falta a eso? Miren, ¿qué le falta? ¿Quién me dice qué le falta? Creo que el IT, licenciado. ¿Qué? Perdón, La creo que el IT, reversión licenciado. del IT. Ahora ustedes, tal vez cuando han avanzado contabilidad tributaria, les ha debido explicar su docente y les ha dicho, el IT es un impuesto en cascada. ¿Eso qué quiere decir? Que de arriba baja y ya no se puede hacer las retenciones, ¿no ve? Eso es el impuesto en cascada que se establece. Pero, aquí hay un pero, como es el mismo día, no he declarado todavía y hasta antes de la declaración, yo puedo revertir el IT. Entonces, tengo que revertir el IT, facilito, de nuevo, son 5 que me han devuelto por 5,000, igual 25,000 por el 3%, 750. Entonces, revierto IT por pagar, eso está bien, por 3%, 750 y el otro 750. Y entonces todo me va a cuadrar ahí. Todo me va a cuadrar. Ahora, ¿qué no cuadraba? ¿Qué me dice? En el anexo 1, licenciado, cuando trasladamos las devoluciones a la columna número 2, a la columna número 3, como está con menos, incide al final. Entonces, lo que pasa es que el importe calculado por el anexo versus la declaración en formularios no coinciden. Ya. Aquí nos tiene que coincidir porque es el mismo mes, ¿no ve? A ver, vamos a tu anexo 1. Tenemos 52,200, si has puesto. 52, un poquito más le puedes agrandar eso. 52,500, no sé de dónde ha salido el otro. Agregarle 2 columnas, solo vamos a hacer de esta operación. Solo vamos a hacer de esta operación. ¿Ya? Agregarle una columnita más, como un mes más. Inserta una fila. Insertale una fila.
Insertarle una fila. Está bien, No importa, mes 3, 2 veces va a ver. Insertarle una fila, Walter. muy bien, Ya está. Ya no importa, ponle mes 3. ¿Cuánto tenemos? Copia del asiento, 52,000. No puedes meter, ¿no? Mes 3, ya digamos. Igual, copias del asiento, digamos, es nuestra única transacción. 52,200. 52,200 era. Volver al asiento, por favor, para que corroboremos el asiento. 52,200. Ya. ¿Y cuánto es la devolución? 21,750. ¿No ve? 21,750. Entonces, vamos ahí. Dice, ajuste por inflación, no tiene. Devoluciones y descuentos otorgados en venta. Ojo, he puesto el bruto, los 52,200. Ahora tengo que quitar, obviamente, lo que es registrado como devolución en ventas, ¿no? Ahí está. Listo. Hasta ahí no tendría que haber problema. Ahora me voy más allá. Voy a ver el neto. ¿Te vas al lado derecho, por favor? Al lado derecho. Ya, ahí tiene que haber 34,500. Si vos le copias la fórmula, copiarle la fórmula de arriba, las dos fórmulas de arriba, copiarle ahí a esa fila, tiene que darnos los mismos importes. Ve, 34,500 y ahí está 34,500. Ingresos facturados no hay, en total ingresos grabados va a haber 35,000. Luego, débito fiscal actualizado por descuentos. Creo que te faltan algunas columnas. ¿Son las 20 columnas? Así está bien, las 20 columnas. Ya. Ahí tengo los 35,000 ingresos. Débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros. No tenemos. Débito, ingresos declarados según el formulario 200. Ahí pon cuántos se declararon. Hola. Hola, ¿sí? ¿Cómo estás, Jaime? Ya, tenemos los 35,000 que no tiene nada más que establecerse. Ingresos declarados según formulario 200. ¿Cuánto es el ingreso declarado? Según formulario, ingreso según formulario, pero dice, ¿no? El ingreso según formulario, ¿por qué está ahí con esas casillas? A ver, espérame un ratito, Espérame. No, pero ahí tiene que ver en la 17, dice débito fiscal, la columna 1017 es débito fiscal del 13% sobre el total de ingresos grabados. Eso tiene que aparecerte, Walter. Muy bien, licenciado. Ahí. O sea, tienes que llevar al débito fiscal y comparar con el débito fiscal que se ha establecido. Entonces, ¿está bien si lo aumentan aquí, licenciado? Sí. A ver. Ahí el 17, no sé, por eso, bien raro, no has hecho con el que les he pasado, ¿no? Bueno, ya de este formato lo tenía, bueno, copiado del 10-18. No, ha cambiado, pues es el Creo 10. que sí, ahí.
Bueno, es un error harta del formulario de la... Entonces, bueno, de ahí las... ¿Ya? Eso es. Eso tienes que modificar, Walter. muy bien, licenciado. Bien, ahora, ¿quién me ha preguntado? ¿Quién me ha preguntado? Yo, licenciado. Era- Esto no es un formulario, Marco. La administración tributaria nos ha establecido 20 columnas, pero si vos necesitas aclarar con alguna columna porque realmente se han olvidado, porque ustedes entenderán miles de empresas. Obviamente Impuestos no va a pensar en cada una. No puedes eliminar ni una columna, pero si ves necesario introducir una columna, lo introduces y lo explicas en su título y obviamente en la fórmula, si va a sumar o va a restar y dónde vas a incluir eso. Y con eso obviamente va a estar. Por ejemplo, me estoy anticipando. Si no te cuadra, porque obviamente se ha establecido otro importe del débito fiscal, pero con eso ya te tendría que cuadrar el importe registrado en el crédito fiscal en el formulario, entonces obviamente no vas a tener ningún tipo de problema. De los 35,000 vas a establecer esa característica. Ahora, si realmente no te cuadra porque has hecho una compensación con el crédito fiscal, entonces lo que tienes que poner al lado del débito fiscal una columna donde diga crédito fiscal correspondiente a devoluciones en ventas, ¿no ve? Y le restas a tu débito fiscal. Entonces te va a salir el débito fiscal que va a coincidir, si ustedes quieren, con el que hemos determinado. Uno, obviamente ahí tiene que ver las formas en las cuales va a establecer eso. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Ninguna, jóvenes. Entonces, con ustedes hemos quedado el día viernes examen, ¿no? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, yo les voy a poner el examen el día viernes, 2 ejercicios, como hemos dicho. Hoy, Walter, y con las aclaraciones que hemos establecido, casi tienen un ejercicio completo, ¿no? Es más, mucho más de una empresa, porque a veces las empresas no tienen tantas cosas que analizar, ¿no? Pero si ustedes han hecho igualito su ejercicio, han ido analizando, viendo, etcétera, los parámetros, hemos visto algunos errores, digamos, ¿no? El ingreso por exportación lo ha puesto como no imponible, es imponible, etcétera, y las consideraciones que les he hecho no van a tener ningún tipo de problema. ¿Ya, jóvenes? Muchas gracias, entonces, nos vemos el día. Dígame, Daniela. Perdón, licenciado, los ejercicios que vamos a dar el día viernes, como comentó, lo que hemos avanzado, ¿no? Sí, ya les he dicho hasta las preguntas. Sí, gracias. Perfecto. Gracias, Daniela. Gracias a todos. Se cuidan. Nos vemos el viernes. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Chao, chao. Licenciado, ¿no podría dar una práctica previa antes del examen para que podamos estar preparados tal vez? Perdón, ¿qué quieres? Tal vez darnos una práctica previa antes del examen para estar preparados o ver, digamos, cómo podría llegar a ser. A ver, alguien ha debido grabar la clase. Pones y repasas eso. Es solamente repasar, como lo ha hecho Walter. Es el decreto supremo y todo lo demás. Nick, desde los asientos que hicimos con usted, Claro. o ya El IVA, igualito va a ser el examen. El IVA es otra empresa, el IVA va a ser otra empresa. Para que no, porque si se equivocan en uno, ya todo va a estar mal, ¿no? Entonces, obviamente, para que no exista eso. ¿Ya? Licenciado, ¿la resolución del examen la podemos realizar en Excel? Sí, yo les voy a poner todo lo que tienen que hacer ahí en el instructivo cuando les llegue. Está bien, gracias, licenciado. Gracias. Entonces, le tomaríamos desde el IVA los asientos hasta el anexo y lo del IVE igual, los anexos. ¿No? Exactamente. ¿Ya? Hablamos, jóvenes. Nos vemos. Chao. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Lisa. Hasta